Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Reformas al IMSS e ISSSTE. Una injusticia para los más necesitados. Nuestro sistema de salud mexicano es único en el mundo. IMSS e ISSSTE y Seguro Popular atienden a millones de mexicanos diariamente, de forma gratuita, entregando medicamentos y atención médica, embarazos, emergencias, cirugías, servicios dentales y atención médica de una calidad, digamos, regular. Dice la gente que el primer reto que tienes en México es nacer en una clínica del IMSS o ISSSTE. Esto no es gratis, puesto que se han dado casos en que decenas de recién nacidos fallecen por irregularidades e incluso por bacterias. No se diga a los ancianos o a aquellas personas que mueren por un error de un médico o pasante, o peor aún, por la omisión de tener horas esperando una atención médica. Nuestro sistema de salud mexicano enfrenta varias crisis, desde la reforma sanitaria del sexenio pasado, que recortó la atención médica por niveles, es decir, puedes acceder a servicios básicos de salud, como lo son un catálogo de medicamentos y servicios médicos, en donde solamente se ofrecen esos servicios para llegar hasta un tope, en el cual el resto de servicios como cirugías mayores o ciertos medicamentos tienen prescripción o transcripción, o simplemente no existen en tu atención médica, y debes de pagarlos. De eso hablaremos en este audio. La salud en México está semi-privatizada. Desde que tú como derechohabiente prefieres irte a una farmacia similar o con el doctor Simio, en vez de asistir a tu consulta, decimos que la salud está semi-privatizada. Más cuando una familia debe de pagar una cirugía o servicio médico, porque la cita que le dieron para valoración es dentro de 5 años. Tanto IMSS e ISSSTE enfrentan un enorme lastre financiero. Esto no solo se debe a miles de millones de trabajadores sindicalizados y de confianza, que no hacen absolutamente nada, pero que se encuentran triplicados y hasta cuatriplicados en su puesto, por lo que nadie hace nada, y solo se dedican a decirte que el doctor no está, o que el encargado anda comiendo o ya se fue, o esa secretaria o recepcionista que está sentada por horas, mientras tu familia se está muriendo en la sala de espera, mientras se come una torta. La recepcionista, no tu familiar. Entre estas problemáticas, los doctores son los más afectados. Doctores que deben de doblar consultas de 7 de la mañana a 7 de la noche, o el pasante o residente, que es el más explotable en esta institución, con jornada de hasta 24 horas en urgencias o clínicas. Médicos y pasantes son los más afectados en el IMSS, y tristemente esto no tiene para cuándo cambiar. No es posible que un zángano que gana una plaza de recepcionista, secretario, intendencia u operativo, o en otros puestos de oficina se la pase haciéndose tonto, mientras que los médicos y pasantes, que son la columna vertebral del IMSS e ISSSTE, sean abusados y explotados. E incluso con la 4T, ahora se les sugiere que si no tienen material o medicamentos para salvar una vida, lo tienen que pagar de su miserable salario. El mayor problema que enfrentan estas nobles instituciones es el robo de medicamento. Cada año personal de estas instituciones extrae millones de medicinas de prescripción que luego revenden, incluso por Facebook y entre sus amigos. Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social fue detenido por elementos de la policía cuando llevaba una fuerte cantidad de medicamentos que acababa de robar. El empleado se puso nervioso y ofreció 150 pesos para seguir con su camino, pero al encontrarle las medicinas y el material de curación, los agentes lo llevaron ante los directivos del IMSS, quienes confirmaron que los insumos habían sido hurtados. Hay quienes dicen que esto es más común de lo que usted se imagina, que incluso se han robado camiones completos. El problema es tal que incluso han llegado a asesinar a un director que trataba de frenar o llevar la investigación en contra de una célula de robo de medicamento al interior de un hospital. Sin embargo, al IMSS se le ocurrió una brillante idea para frenar el robo de medicamento.
y el desvío de recursos públicos. ¿Cuál cree usted que fue? ¿Fiscalización externa? ¿Publicidad de sus compras y gastos? ¿Mayor auditoría superior del Estado? Pues no, a estas instituciones se les ocurrió la genial y mesiánica idea de la centralización y la prescripción. No sé cuánto tenga esta brillante idea. Ahora se incluyeron una lista de medicamentos que al parecer va aumentando, en los cuales si el médico como derechohabiente te receta, digamos, no sé, a los ancianos se les suele recetar Tafil o un medicamento para dormir, pues la sola palabra del médico ya no es suficiente, sino que ahora necesitarás un dictamen de un psiquiatra para avalar que efectivamente requieres de ese medicamento. Pasa lo mismo si te recetan un medicamento para la neumonía, que son costosos, o una dieta polimérica para aquellas personas desnutridas. Todas requieren de dictamen de especialista. Esta lista no es fija, sino que se va aumentando, es decir, al parecer solo el milagroso paracetamol es de receta libre. Muchos dicen que es por la escasez de medicamentos. Pero, ¿quién provoca la escasez? Bajo este tenor, se le quita totalmente la autoridad a un médico y se le encasilla solamente en un médico general. Ahora el médico no es nutriólogo, no es psiquiatra, no es neumólogo, ni terapeuta, ni demás. Es decir, que a pesar de que tiene conocimiento, el conocimiento del médico ya no es suficiente. Muchos podrán pensar, oye, pero es que tiene una lógica. Los médicos recetan medicina a destajo y la gente no la usa, la tira, la regala o hasta la vende. Pero el problema no es este, amigo mío. Aquí aplica también el problema de la centralización. La centralización consiste en que cualquier incapacidad, pago de viáticos mayores, entrada de mujer embarazada a la sala de maternidad, autorización extraordinaria de gastos o demás cosas que antes hacía un trabajador de oficina que se la pasa sentado jugando con el celular, ahora lo tiene que autorizar el director de la unidad médica familiar, o el coordinador o el subdirector. Pero si llegas a buscar a estas personas no se encuentran, o están en junta, o simplemente no tienen ganas de atenderte. Así que deberás de esperarlo por horas. Y es en serio. Fui 3 veces para que revisaran un caso de una receta y en 3 días distintos. En estos días que fui había personas que estaban esperando desde las 6 de la mañana y había una fila de 26 personas esperando al director, porque acaban de correr al coordinador. Como administrador de un negocio, esto me parece muy buena idea. Se mueren 500 pacientes y recorto gastos. Me dan un bono por recortar gastos. Pero no es posible que la vida de miles de personas se reduzca a una cifra. Esto no es un negocio. La salud es un derecho social y humano. Ahora pongámonos burocráticos y aceptemos la idea. Requieres una valoración de un nutricionista, psiquiatra o neumólogo del mismo IMSS, pero la cita para que te revise el internista, psiquiátrico, neumólogo, traumatólogo, etc., o una cirugía de primer nivel o demás, solamente para la valoración, y no para que se te ejecute el servicio, es de alrededor de 3 meses. Incluso algunos servicios como oncología o nefrología en el IMSS tienen atrasos de hasta 1 año. Y eso que no hablamos de los bebés y de los niños que acaban de morir por falta de medicamento en el IMSS. Las personas de clase media apechugan y se pagan el tratamiento en una clínica privada. Estos costos rondan entre 40 a 100 mil pesos, y el IMSS se niega a cubrir esos gastos. Imagínate una persona que viene de otra ciudad o de otro pueblo. Imagínate qué pasa con las personas lesionadas, con capacidades diferentes, e incluso con los ancianos que no pueden caminar, pues simplemente no tienen el medicamento o la atención, y quizás se mueran, o caen en las garras de brujos, charlatanes, o peor aún, de naturistas. En política a esto se le denomina estrategia de desgaste. No te estoy negando el medicamento o la atención de primer nivel, pero vas a tardar meses en conseguirla o vas a enfrentar varias vueltas. Mejor paga por ella en un privado, o compra tu medicina fuera. La clase media y baja ya se está protegiendo de estos abusos. En los últimos años se ha disparado la venta de seguro de gastos médicos mayores, pero en una cuarta transformación, nadie debería de tener miedo a enfermarse.
o llorar porque su padre o madre mueren en una camilla en emergencias, en donde pasó una semana sin poder tener una cama de hospital, con una pésima atención médica. No es justo que este abandono ponga en una mesa la idea de elegir entre la vida de tu familiar o comenzar a conseguir dinero para la sepultura. Y es que este es uno de los problemas de los sistemas institucionalizados. Cada persona se pasa el problema a otra persona, es decir, se justifican su estupidez diciendo que se acuda a la cabeza. Y esto es un gravísimo problema cuando se trata de instituciones públicas, y más aún cuando se trata de instituciones públicas dedicadas a la salud. Y más cuando se tratan de instituciones públicas que se escudan en su sindicato para cometer abusos. Y más aún cuando son instituciones públicas que juegan con la vida humana. Escuchemos la grabación de lo que me dijo este animal del director cuando al fin, y por fin de buscarlo mucho tiempo, lo encontré en su despacho. Para que salga este medicamento es de transcripción. Antes no era de transcripción, lo eran de transcripción. Para que salga tiene que ir avalado por un nutriólogo o por un médico especialista para que pueda salir el medicamento. ¿Sí? Yo no determino si lo ocupa o no lo ocupa, yo solamente lo autorizo ya que el médico especialista lo avala que lo ocupa. Sí, eso ahorita lo estamos comprando y probablemente no lo podrá autorizar ese mientras consigo la y ya para otro, pues ya no puedo, lo que pueden hacer es que vayan con la nutrióloga y ella misma hasta en el mismo día les hace la valoración y esta tiene un surtimiento de 72 horas. ¿Elevado? No, de aquí. Pues van abajo si necesita le van a dar algunas sesiones. No, se le dan en el mismo rato hacen la valoración. Es que la señora dijo que yo quedé eso buscando y yo estoy viendo porque yo no creía si no estaban juntas. Pero no es de mí, no sé si me explique. Sí, ella ocupa que el nutriólogo le diga, ¿sabe qué? Sí lo ocupa, porque yo no soy un nutriólogo. Entonces el nutriólogo es el que determina si lo ocupa. Pues es que la mujer es lo que está manteniendo. No sé, yo no lo sé porque yo no doy atención médica. Eso lo define el especialista en nutrición. Es que se me hace que de esa forma la están negando a la gente. No, se le está... Porque ya desde el momento en que tienden así de forma burocrática, que viene la gente, no está la gente, que lo mandan con otra gente, le dan cita, le dicen que venga otro día. Eso ya es una forma de negarme. No. Es un medicamento que lo tienen por transcripción en el comité de farmacia. Sí. Y así como pasa esto, ahora va a pasar también con otros medicamentos. Es que muchos medicamentos son de transcripción. Muchos medicamentos tienen que tener el aval de un especialista. Le voy a dar un ejemplo. Un medicamento para diluir la sangre que lo dan los cardiólogos. El médico tendrá la forma de que salga la receta de forma electrónica, pero si no cuenta con la transcripción, ese medicamento es algo que le puede dar un riesgo porque no está avalado por un especialista. Nótese que este señor solo repite lo mismo y no ofrece una solución al problema. Imagínense qué clase de abuso ocurre cuando una persona sin estudios lo confronta. Quiero pensar que nadie le dice eso, por eso es que estaba temblando de coraje. Lo indignante del caso es el poder normalizador y la reacción de los médicos cuando afirman que ya tiene mucho tiempo pasando esto, y peor aún, de los pacientes que ya están acostumbrados a estos atropellos. Y lo primero que me llama la atención de este sujeto es que no es un licenciado o un administrador, sino que es un médico. No sé de dónde salió la idea de que un médico y no un licenciado en Derecho deba de administrar una clínica. Supongo que vieron demasiadas veces la película del Dr. Cantinflas, aunque lo dudo mucho, porque hasta esa película tiene un mensaje poderoso. En su lecho de dolor, nosotros somos sus únicos amigos. Somos su única esperanza. Somos como una madre. ¿Por qué cree usted que el emblema del Seguro Social es una mujer con su hijo en brazos? ¿Porque se le ocurrió al arquitecto? Conclusión. La verdad no sé si haya algún reportaje en los periódicos o en los medios de comunicación, o solamente yo me esté escandalizando en vano al ver una terrible situación como esta. ¿Usted qué opina? Pero urge que alguien combata esta reforma en salud, sea mediante amparos indirectos que obliguen al IMSS a entregar el medicamento o rendir un informe justificado,
o que pongan al personal más calificado a cargo de unidades médicas. También urge la figura de la Contraloría Pública sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que exista más transparencia y rendición de cuentas para que se detenga el robo de medicamento. Mientras nosotros estamos peleando en otras estupideces, siguen y seguirán desmantelando al Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que los mexicanos se quedan sin nada. Y llegará el momento en que abran a participación privada. Imagínate un lujoso hospital del Grupo Carso, con sus baños impecables, o un hospital de Televisa, en el cual pagarás por la consulta, mientras la gente se muere fuera de los hospitales. Perdón, eso ya pasa en México. Quizás a ti que eres joven o no requieres de atención médica de primer nivel, no te preocupe esto, pero a los ancianos y las personas más necesitadas, literalmente los están dejando morir. Comparte este audio, participa, opina en los comentarios y debate sobre el tema, porque quizás mañana que necesites el servicio, ya lo hayan terminado de desmantelar. No existe mayor tesoro que la vida humana. Es por ello que la guerra es la mayor de las tragedias, y no solo la guerra de agresión, sino la guerra económica. Y esta última es la mayor de las desgracias. Hasta pronto.